Buenas tardes, queridos alumnos. Les voy a explicar un poquito lo que fue la crisis del 29 a pedido de un estudiante que necesita más o menos entender más bien este tema y yo creo que obviamente ya no es la única que tiene dudas. La crisis del 29 se da en Estados Unidos, pero antes de comenzar en eso hay que recordar que Estados Unidos tiene un sistema económico llamado capitalismo durante el siglo XX, ¿ya? Estados Unidos en ese momento tiene una gran bonanza económica. Podríamos decir, disculpen, que el estilo de vida americano estaba 100% relacionado con lo que era Estados Unidos. Todos querían vivir en Estados Unidos, todos querían formar parte de Estados Unidos y era uno de los mejores países. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque aparte que ellos tenían un sistema económico que era el capitalismo, además de eso, al terminar la Primera Guerra Mundial, tienen que recordar que los países que salieron mayormente devastados fueron los países de Europa, en donde obviamente se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Pero Estados Unidos, que se metió al final de este gran conflicto, fue el país que además de salir vencedor, ayudando obviamente a los países ganadores, también sale vencedor económicamente. Por lo tanto, ahí es en donde existe ese desarrollo económico que yo les hablo. El capitalismo, que significa que hay una liberación de la economía, en donde la oferta y la demanda actúan por sí solas. ¿Ya? Esto es fundamental y oferta-demanda son contenidos de lo que se vio en primero medio. Entonces tenemos que el sistema económico que tiene Estados Unidos es el capitalismo. Pero ¿qué es lo que pasa? El conflicto es que hay una crisis económica en el año 1929. Esta crisis económica fue una de las crisis más importantes en la historia de la humanidad. De hecho, podríamos decir que fue la primera crisis económica del capitalismo. La fecha en específica, el 29 de octubre. ¿Qué es lo que se produce, obviamente? Es que cae, obviamente, la Bolsa de Valores de Nueva York. La Bolsa de Valores de Nueva York es una de las bolsas más importantes del mundo, ¿ya? Ahí es donde existe especulación financiera, en donde se compran acciones, hasta en la actualidad. Las mayores empresas pueden estar dentro de lo que es la Bolsa de Nueva York. Pero resulta que, ¿qué es lo que ocurre? Todas esas bolsas, todas esas acciones caen en 1929 y eso provoca un colapso económico en todo lo que es Estados Unidos. Ahora, no solamente en Estados Unidos se ve esta consecuencia, sino que también provoca bastantes problemas en lo que es Europa y lo que, por ejemplo, también podría ser América del Sur. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se da esta crisis económica? Por una superproducción. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos comienza a producir en gran aumento. Mucho, mucho, mucho. Y al producir harto, obviamente, si tú quieres, no sé, comprar algo, ¿qué necesitas? Dinero, ¿cierto? Entonces se produce una gran oferta de productos. Y obviamente la gente comienza a endeudarse para comprar esos productos. Hay un desarrollo industrial. En Estados Unidos, como yo les dije, ese estilo de vida americano, comienzan a haber una gran cantidad de autos, tecnologías. Lo mejor que podía existir en el mundo, obviamente, ¿de dónde venía? Era de Estados Unidos. Pero ¿cuál era el conflicto? Que había salarios bajos. Por eso las personas comienzan a endeudarse. Ahora, no solamente las personas comienzan a endeudarse, sino que empresas también comienzan a pedir préstamos. Empresas también comienzan, por ejemplo, a invertir en la bolsa. Y obviamente esas son especulaciones financieras, que no es plata verdaderamente real. Por lo tanto, en el momento que cuando se produce esta crisis, las empresas, por ejemplo, y las personas quieren sacar el dinero de la bolsa de Nueva York, no va a existir esa posibilidad, porque esa plata ya no está. No se podía comprar lo que se producía. Ese era el gran conflicto de por qué se provoca esta crisis económica. Porque tú no podías comprar, obviamente, todo lo que querías debido a que no tenías dinero.